Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en el noticiero Emisión Estelar. Tenemos el desarrollo de diferentes temas de interés nacional. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Empezamos con este martes sangriento. En Guayaquil, un padre y su bebé fueron baleados cuando se dirigían a su vivienda en el sur de la ciudad. Él murió y ella fue hospitalizada. Jorge García nos dice a qué obedece este nuevo ataque armado. En este video se observa que el sicario espera que la víctima ingrese a su casa. Inmediatamente corre y lo acribilla. El suceso causó alarma entre los moradores de las calles José Vicente Trujillo y García Moreno en el sur de Guayaquil. Dicen que llegó en una moto y le disparó 5 disparos. ¿Pero que entraron a la casa? No, afuera de la casa lo cogieron y el cuerpo cayó dentro de la casa. Y también le cayó un disparo a la bebé. Pero la víctima llevaba en los brazos a su niña de 1 año de nacida. En este violento ataque, la menor resultó herida con un disparo en la cabeza. ¿Cómo está la bebé? El estado de la bebé es crítico, esperamos que con el pasar del tiempo los médicos hagan su trabajo y tengamos buenas noticias. ¿De qué edad la bebé? De 1 año de edad. Quien cometió este crimen, al parecer, es conocido de la familia. Lo registraron varias cámaras de la zona, que ahora están siendo analizadas. Lamentablemente nos está pasando una factura muy alta el tema del microtráfico y esperemos dar con el paradero, insisto, del autor de este lamentable hecho de sangre acá en el sur de Guayaquil. Las pericias en torno a este caso ya están en marcha para ubicar al responsable de este crimen. Jorge García, TC Televisión. Hacemos en este momento contacto con Mauricio Ceballos, quien se encuentra en el Hospital del Niño de Guayaquil, donde fue llevada la menor que recibió uno de los disparos que mataron a su padre. Mauricio, te escuchamos. Adelante con la información, por favor. Mira la cámara, mira. Lo tengo. Ya, habla. Mauricio. Habla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Efectivamente, respecto a esta nota elaborada por nuestro compañero Jorge García, tenemos que comunicarles algo muy lamentable, algo que realmente nos apena, es el fallecimiento de la pequeña de tan solo 1 año de edad, o cerca de 1 año de edad, aquí en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, más o menos cerca de las 5:30, cuando era intervenida quirúrgicamente por una bala en su cráneo. No aguantó, la niña llegó con muchas complicaciones, lo que ha originado su fallecimiento. En estos momentos estamos observando también familiares que están a la expectativa sobre todo del carro de criminalística y también del levantamiento del cadáver que se hace por parte de algún fiscal. No tenemos todavía el nombre en este momento, pero sabemos que en cualquier momento se llevarán el cuerpo de la menor hacia el laboratorio de criminalística. El vehículo está en la parte izquierda del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Confirmamos esta lamentable noticia, la pequeña de 1 año que fue herida el día de hoy cuando asesinaban a su padre, ha perdido también la vida. Algo lamentable, algo que realmente es muy difícil de transmitir, sobre todo cuando se trata de menores, cuando se trata de hechos repudiables, de hechos que siguen sucediendo y que en este caso particular pierde la vida la pequeña de tan solo 1 año. Creo que 1 año, vamos a verificarlo eso en el transcurso de las horas, pero confirmamos aquí en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, el equipo del noticiero muy pendiente. Cerca de las 5 de la tarde la pequeña entró a quirófano, pero por la gravedad de la herida, una bala en la cabeza fue lo que originó que ella perdiera la vida. Nosotros estamos aquí atentos y realmente lamentable. Yo creo que nos acongoja este tipo de hechos, pero también nos da un sentido de enojo, de malestar, de inconformidad por lo que está pasando. Confirmado, la pequeña ha fallecido. Rocío.
Ay, Mauricio, muchísimas gracias. Conmovidos profundamente con esta situación. Gracias por todo lo que nos has contado. Estaremos al tanto del desarrollo de esta tremenda noticia, de este acto que no tiene nombre, que lamentamos y repudiamos al mismo tiempo, queridos amigos. Les contamos también que sicarios asesinaron la tarde de este martes a un comerciante de mariscos en el sur de Guayaquil. Según la policía, este crimen obedece a un ajuste de cuentas. La víctima recibió 2 balazos en la cabeza. Los sicarios aprovecharon el semáforo en rojo para asesinar a Gustavo Álava Acuña. La víctima al momento del crimen viajaba en su carro, pues tenía que entregar unos camarones a un cliente. ¿Me recuerda cómo lo mataron al señor? El vitero estaba por aquí cerca, ¿no? Aquí estaba parqueado ese. Ya. ¿Y cuántas personas estaban en el carro negro? No, ese no le sabía decir cuántas fueron. Ya. Pero se bajó fue uno a dispararle. Y en la huida casi se estrellan, ¿no? Sí. Por aquí fueron mañana. El occiso trabajaba como comerciante de mariscos. Gustavo Álava recibió al menos 5 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Los victimarios aprovecharon que el semáforo esté en luz roja para que esté detenida el tránsito vehicular y proceden a través de la valla que observamos aquí a la izquierda a procederle a disparar por 3 ocasiones. Por el momento un examen visual tiene 2 entradas de orificio causadas por proyectil de arma de fuego. La familia no quiso hablar del tema, pero la policía le manifestó que desconocen los motivos del crimen. Asimismo, los familiares refieren de que no tiene ningún tipo de amenazas, no ha tenido ningún problema con ninguna persona y les causa extrañez de que le hayan cometido este atentado en contra de la vida de este ciudadano. El occiso no registraba antecedentes penales. Jorge García, TC Televisión. En el segmento La Roja tendremos más de este martes sangriento en Guayaquil, pero también todo lo relacionado con el femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Un caso que ha generado conmoción por la forma en que se trató de encubrir el femicidio. El abogado de la familia de Luis Hermida, principal sospechoso, dice que ha perdido contacto con sus defendidos. Más adelante tendremos nuevos detalles sobre este caso. Mayores murieron en un centro geriátrico de Alausí, provincia de Chimborazo, y se confirmó que fue por COVID-19. Alcibiades Onofre viajó a esa localidad para conocer si hay más contagiados en el centro. Este es el hospital de Alausí, provincia de Chimborazo. Aquí continúan asilados al menos 11 adultos mayores. Eran 14, pero 2 fueron trasladados este martes a Riobamba debido a las complicaciones respiratorias ocasionadas por el contagio masivo de COVID-19, que afectaron a 35 de ellos y 11 empleados que los cuidaban. A la situación social que se presentó en Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos, en donde la gente cometió actos de indisciplina. En esta casa de salud básica centenaria, asistida hace 2 años por hospitales móviles, ante sus condiciones, apenas se les brinda oxígeno a quienes están levemente afectados. Habíamos hecho un plan de contingencia y un área específica con 5 camas, porque no creíamos que íbamos a tener una explosión tan grande. Al momento tenemos 16 camas habilitadas para pacientes COVID. Aquí en nuestro hospital tenemos miedo más de la enfermedad. También tenemos que se caiga un tumbado, que se caiga una pared. 3 personas oficialmente fallecieron bajo la confirmación de COVID en estas últimas horas y una cuarta es un caso sospechoso. En el geriátrico todos están infectados, ancianos que van de los 76 a 100 años de edad. Los que tienen fuerzas y están asintomáticos cumplen sus actividades rutinarias y los que no, solo guardan reposo. El hogar de San Pedro está en cuarentena. Las personas que están aquí afortunadamente están bien, están siendo evaluadas. Hasta el momento nadie se explica quién trajo el virus a este asilo de ancianos, pero lo que sí se evidencia aquí en las calles de Alausí es la ausencia de la gente debido al temor al COVID-19. De salir sí salen a hacer sus compras, pero igual regresan a sus hogares. La mayoría de gente ahorita está precautelando su salud. En Alausí, provincia de Chimborazo, hay restricciones para evitar aglomeraciones y como todos se conocen entre sí, existe consternación por los que se fueron de golpe en el ancianato e incertidumbre por los que aún batallan por su vida. Con imágenes de Pablo Caizachana, Alcibiades Onofre, TC Televisión.
aumento de casos de COVID-19 ha provocado que en varios hospitales públicos no existan camas UCI disponibles para recibir a nuevos pacientes con el virus. Juan Pablo Ruiz nos muestra el panorama de la situación hospitalaria a escala nacional. Prestemos atención. Las plegarias de Mayra son para que su familiar supere la COVID-19. Cada día llega al hospital de Portoviejo para pedirle a San Gregorio, a la Virgen de Guadalupe y al Niño Jesús de Praga que salve la vida de su hermano. Una semana tiene hospitalizado, pero los médicos no nos dan buenos resultados. Su hermano es uno de los 500 pacientes graves infectados por COVID-19 que están en terapia intensiva en el país. Lo que es terapia intensiva está repleta, no hay espacio. A nivel nacional, el 85% de la capacidad de cuidados intensivos está llena de pacientes. Han habido un 76% de incremento en el número de fiestas masivas y sin control que se han realizado. Estas incidencias han causado que en la mayoría de hospitales de Quito no existe espacio en UCI y al momento un promedio de 60 personas esperan atención en terapia intensiva. En Imbabura y El Oro, la capacidad hospitalaria en UCI de la red pública está al 100%. Lamentablemente ahora se está viendo las consecuencias. Según datos del Ministerio de Salud, los rebrotes más fuertes son en las provincias de Pichincha, Azuay, Manabí y Tungurahua. La única medida de precaución que tenemos al momento es que las personas mantengan las medidas de bioseguridad. Las cifras oficiales confirman la existencia de rebrotes en todo el país, principalmente en la costa. Y a nivel nacional, un promedio de 1.000 pacientes nuevos llegan cada día a los hospitales infectados por COVID-19. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y Guayaquil registra un aumento de defunciones por coronavirus. Las autoridades municipales están preocupadas, evidentemente, y refuerzan al tiempo las intervenciones en 7 de los 24 sectores bajo vigilancia epidemiológica que concentran la mayor incidencia de casos. Me tiene más impotente porque no sé. Silvia Pavón no puede contener las lágrimas. Su madre de 69 años permanece en la unidad de cuidados intensivos con síntomas de la pandemia. Y la preocupación es mayor al no tener noticias certeras sobre su condición médica en el hospital del Guasmo Sur. Las cifras frente a la pandemia en Guayaquil son preocupantes para las autoridades municipales. De un grupo de 285 personas que murieron la semana pasada por diversas causas, 70 fallecieron con diagnóstico de coronavirus, de acuerdo con los reportes del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Aunque el informe municipal concluye que hay un leve pero sostenido aumento de casos sospechosos y confirmados. Entre el 10 y 12 de enero hubo un pico de 180 a 200 nuevos diagnósticos por día de casos de coronavirus. En una semana se pasó de 8.7 muertes por el virus a 14.3 en promedio diario. Lo confirmó la alcaldesa Viteri. De casos confirmados pasamos de 1.47 en la misma semana del 11 al 17 de enero a 1.48. Pero el número de muertes por día se incrementó de 8, que fue la última información que les di, a 14 personas por día que mueren en la ciudad de Guayaquil víctimas de COVID. Algunas unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apenas tienen una disponibilidad del 2% en cuidados intensivos para coronavirus. La situación es similar en las clínicas privadas. Los centros del Ministerio de Salud Pública reportan entre un 88 y 90% de ocupación. Los pacientes graves pueden permanecer entre 10 y 12 días en la unidad de cuidados intensivos. La mitad fallece por la complejidad del cuadro, debido a enfermedades asociadas o por la agresividad del virus. El virus es algo serio, algo serio. Mi primo era joven. Mi esposo estuvo positivo, mis 2 hijos también. En el Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia tienen cerca de 30 camas habilitadas. Se tiene previsto que empiecen a funcionar 40 nuevas camas UCI en el Hospital Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil, como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y la Alcaldía, que aportará con la contratación de 10 médicos intensivistas. José Luis Calderón, TC Televisión.
Y mientras tanto, 7 sectores de Guayaquil son intervenidos por autoridades municipales tras identificarlos como sitios de mayor número de contagios por COVID-19. Mauricio Ceballos nos cuenta qué sectores son y en qué consiste esta estrategia. Lo fundamental es no perder tiempo y enfrentar al virus con los equipos necesarios. Equipos de desinfección del municipio de Guayaquil, los mismos que desplegan un plan casa por casa en sectores que han sido identificados como de alta incidencia de contagios de COVID-19. Tocándole a cada familia sus puertas para que nos dejen ingresar. La desinfección en la ciudad de Guayaquil, ahora en Los Vergeles, pues esto no va a parar. En toda la semana vamos a estar aquí, vamos a terminar Los Vergeles y vamos a seguir continuando donde realmente haya más contagios. Sectores de mayor contagio: Vergeles, Samanes, Sociovivienda, La Alborada, Urdesa, Guasmo Norte y Fertiza. Nosotros estamos haciendo la búsqueda activa de casos, que es nuestro trabajo diario. Aparte, estamos realizando todo lo que concerniente a la campaña de desparasitación que tiene la Municipalidad de Guayaquil. La idea es no solo que se cumpla con la fumigación, sino que se logre hacer conciencia a quienes residen en estos sectores de tomar las medidas para evitar la propagación del virus. Más que todo en este sitio estamos como un poco olvidados. Y si han tomado la iniciativa de venir acá a Vergeles, me parece muy bien. La única manera, no sé por qué la gente no se cuida, ¿qué le cuesta una mascarilla, no? También se emplea un turboatomizador. Planes de contingencia que deben ser tomados con responsabilidad. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y seguimos con más noticias. 7 sectores de Guayaquil fueron, como ustedes, puestos en resguardo porque hay muchas personas que se han contagiado con el virus. Y seguimos con otras noticias. El Ministerio de Salud Pública informó que la tarde de este miércoles arribarán al país las primeras vacunas contra el COVID-19 dentro de la fase 0, también denominada Plan Piloto. Llegarán primero a Quito para luego ser trasladadas a Guayaquil y a Cuenca. Este miércoles 20 de enero arribarán a Ecuador las primeras vacunas contra el COVID-19. Las dosis fabricadas por Pfizer y su socio BioNTech llegarán al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito aproximadamente a las 16 horas. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado oficial. Este primer lote, después del desembarque inicial, irá a Guayaquil y algunas dosis posteriormente serán trasladadas a Cuenca. En el comunicado se recuerda que en la fase 0 o Plan Piloto se vacunará al personal de primera línea de atención médica, a adultos mayores que se encuentren en establecimientos geriátricos y a las personas que se ocupan de su atención. 86,000 dosis serán entregadas por Pfizer en esta fase. Las vacunas en Ecuador serán gratuitas para la población. El acuerdo del gobierno con la farmacéutica estadounidense es de casi $24 millones por 2 millones de dosis. Alberto Luna, TC Televisión. Nos estamos acercando a los 15,000 fallecidos por COVID y a 41,000 fallecidos en exceso. Los hospitales están casi llenos y hay un promedio de 1.200 contagiados diarios. En este mismo instante, cerca de 500 personas están con pronóstico reservado. Sin embargo, seguimos de farra, acudiendo a bodas, organizamos fiestas y reuniones de cumpleaños. Parecería que ya no nos importa. Hemos normalizado la muerte. Nos resulta normal ver un muerto botado en el piso. Nos resulta normal que un amigo o un familiar muera en cualquier momento. Si alguien observa este panorama desde afuera, podría asegurar que algunos ecuatorianos se han vuelto insensibles y otros hasta estúpidos. Afortunadamente, todavía hay quienes se preocupan más por la vida que por el dinero y están dando todo de sí para que el plan de vacunación funcione. Mañana empiezan a llegar las primeras vacunas, 86,000 vacunas. No llegan todas de golpe. ¿Por qué? Porque así lo dispone Pfizer, de acuerdo con su producción.
llegarán en grupos de 15.000 vacunas semanales. ¿Por qué? Porque los contenedores en los que llegan tienen una durabilidad de hasta 20-21 días a 70 grados bajo cero. ¿Quiénes recibirán las primeras vacunas? El personal de salud de 84 hospitales y los viejitos que se encuentran en 14 geriátricos en 24 provincias del país. ¿Cómo se garantiza la cadena de frío? Hay una empresa privada que produce hielo seco que está lista para reabastecer los contenedores si fuera necesario. Además, empresas de distribución y aéreas están preparadas para garantizar a la ciudadanía que va a recibir su vacuna en un máximo de 72 horas en todo el país. ¿Por qué la vacuna no la vende el sector privado en cualquier parte? Porque entonces solo tendrían acceso a ella la gente que puede pagarla. Esta vacuna no es todavía un producto sujeto a la libre competencia. En ningún país del mundo se lo ha permitido. Solo los gobiernos pueden adquirirla. Ellos pagan directamente a la farmacéutica y ponerse la vacuna será gratuito. ¿Debemos agradecer a alguien por recibir la vacuna antes que otros países? No necesariamente. Es nuestro dinero. Es cierto que es obligación de todo mandatario servir al país, pero hay que reconocer que gracias a las gestiones del presidente se logró colocar a Ecuador en los primeros puestos de la lista. Gracias a su convocatoria, el sector privado está apoyando con su logística y experiencia de manera gratuita para que el plan del Ministerio de Salud funcione. Así que, aun cuando sabemos que Lenín Moreno solo está cumpliendo con el trabajo para el cual fue elegido, nunca está de más decir muchas gracias. Atentos amigos televidentes, mañana será posesionado el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El noticiero estará presente en Washington con nuestro enviado especial, Uvel Onofre. La capital estadounidense se encuentra bajo un estricto sistema de seguridad. En instantes, volvemos contigo, Uvel, para el desarrollo de la información. El cadáver de un hombre de aproximadamente 60 años se encontró en los baños del área de carga internacional del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Se investigan las causas de su muerte. La delegación electoral de Pichincha efectúa los últimos ajustes al sistema informático para que no registre problemas el día de las votaciones. Nuestra compañera Karen Aro recorrió el centro de procesamiento en Quito y nos explica cómo operará el 7 de febrero. A 19 días de las elecciones del 7 de febrero, la delegación electoral de Pichincha pone a punto los 357 equipos que serán usados con el sistema informático para el procesamiento de datos y resultados. Las máquinas están en constante prueba para garantizar que el día de los comicios no fallen. Lo que estamos corrigiendo es la intermitencia. Los enlaces de datos están un poco intermitentes, pero no deja de existir sistema. Este es el centro de procesamiento electoral de la provincia de Pichincha. Hasta este lugar llegará toda la información que se recolecte desde los diferentes recintos electorales. En esta zona completamente abierta, laborarán en turnos de 12 horas alrededor de 400 personas. El personal contratado participa de ejercicios reales como parte de su capacitación. Se entrenan en el manejo del sistema desde el escaneo de actas hasta la digitación de datos. De una vez que son escaneadas las actas en cada una de las juntas receptoras del voto, son subidas a nuestra página web, pueden ser consultadas por la ciudadanía y sobre todo por las organizaciones políticas. En este espacio se montó un archivo donde se almacenará las actas con el número de votos de cada recinto por parroquia. Hasta este punto llegará todo el material. Hasta llegar a la Junta Provincial Electoral, quien realiza la aprobación de las actas. Como medidas de bioseguridad, todo el personal usa mascarilla. Hay un equipo que se encarga de la desinfección constante. Sin embargo, la distancia entre uno y otro es mínima. Pese a eso, se evita que haya contacto entre ellos. Karen Aro, TC Televisión.
Y por otra parte, Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, rindió su versión en la Fiscalía como parte de la denuncia que presentó en contra de 4 integrantes del CNE. En tanto, los consejeros esperan el pronunciamiento del Tribunal Contencioso a la apelación que presentaron tras ser destituidos en una sentencia de primera instancia. La mañana de este martes, Silka Sánchez, vocera de Justicia Social, rindió su versión en la Fiscalía General del Estado dentro de la investigación abierta en contra de 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral por supuesto incumplimiento a la decisión legítima de una autoridad al no haber acatado la sentencia del Tribunal Contencioso que permitía que esta organización política inscriba a Álvaro Noboa como su candidato. Que tal como lo manda la Constitución en el artículo 221, es de última instancia, de inmediato cumplimiento. Insiste en que Noboa será candidato, pese a que en la papeleta presidencial que ya se imprime en el Instituto Geográfico Militar no está su nombre. No hay ninguna fórmula jurídica para que puedan sacar a Álvaro Noboa de la papeleta electoral. El consejero José Cabrera está entre los 4 vocales que son investigados en esta causa. Además, confirmó que la apelación ante el Tribunal Contencioso a su posible destitución ya fue presentada el pasado 13 de enero. Nosotros esperamos la decisión a nuestra apelación. Mientras tanto, el proceso electoral no se detiene en nada. Byron Torres es el abogado de los consejeros Diana Tamaín y José Cabrera. Explicó el contenido de la apelación. La garantía del derecho a la defensa que fue vulnerada por el señor juez en todo el proceso. Este recurso lo deberá conocer el Pleno del Tribunal y en 10 días, según el reglamento de trámites, deberá pronunciarse sobre si se ratifica o no en su destitución. Karen Aro, TC Televisión. Señores de Justicia Social, ya dejen de hacer el ridículo. Se están convirtiendo en vergüenza nacional. Voy a tratar de hacer un análisis dentro de la imposibilidad de referirme a todos los candidatos. Así que voy a descartar a algunos. Empiezo por eliminar de la lista a todos aquellos que son candidatos por partidos o movimientos creados por corruptos. Me parece de lo más hipócrita que un candidato diga que la mejor forma de combatir la corrupción es con el ejemplo. Y resulta que su primer ejemplo es ser candidato por un movimiento o partido cuyos líderes están en la cárcel, prófugos o con grilletes en sus tobillos. ¿Cuáles son? El movimiento Avanza, creado por el expresidente del IES, Ramiro González, buscado por la justicia por actos de corrupción durante el gobierno anterior. Este movimiento auspicia la candidatura de Isidro Romero, que parecería estar jugando a favor del correísmo. El movimiento Amigo es otro, vinculado al asambleísta Daniel Mendoza, hoy detenido por actos de corrupción. Este movimiento auspicia la candidatura de Pedro Freile, quien ha tenido una muy buena participación en los debates, pero no puede desmarcarse del origen de su movimiento. Fuerza Ecuador auspicia la candidatura de Carlos Añay. Resulta irónico escucharlo decir que no va a repartir los hospitales cuando algunos miembros de su partido están precisamente siendo investigados por esa razón. Tampoco voy a analizar a los candidatos de movimientos prestados o alquilados que estuvieron en conversaciones con Raimundo y todo el mundo hasta que encontraron al mejor. Esos son Unión Ecuatoriana, que primero puso un candidato, luego otro, después cambió el binomio y finalmente le quitó el apoyo a su actual candidato presidencial, el escopolaminado Giovanni Andrade, quien asegura que aquí se le puso una tierrita en su café. El Movimiento Ecuatoriano Unido surgió en el 2015 como grupo de apoyo a la candidatura del actual mandatario. Se consideraba un partido o un movimiento de izquierda. Sin embargo, en el 2018 dio un giro total y se convirtió en un movimiento de extrema derecha, liderado por el pastor evangélico y candidato presidencial Gerson Almeida. Entonces nos quedan 11 binomios, sobre quienes daré mi opinión a partir de mañana. Otros temas. Juan Zapata, titular del COE Nacional, advierte que las organizaciones políticas no están respetando el protocolo de bioseguridad durante sus actos proselitistas. Pichincha, Guayas y Manabí registran la mayor cantidad de aglomeraciones por eventos políticos.
Esto captó una de las cámaras del ECU 911 el 15 de enero en Azogues. Un grupo de simpatizantes de una organización política se reunió para apoyar a su candidato, pero no hubo distanciamiento social. Es más, uno de los asistentes decidió quitarse la mascarilla. En Quito, ese mismo día, los militantes de otro partido político también incumplieron con las medidas de bioseguridad. Organizaron una caminata y tampoco hubo distanciamiento. En otros puntos del país la situación no cambia. Prevalecen las aglomeraciones y el irrespeto a lo que establece el protocolo. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, dice que pedirán al CNE que haga cumplir las disposiciones. Vamos a hacer el informe como ECU 911 para que por favor se exhorte o se sancione, porque el reglamento del CNE no se está cumpliendo. El protocolo de campaña no se está cumpliendo. Tenemos mitines, tenemos concentraciones. Para que ustedes tengan una idea, hasta el momento el ECU 911 ha contabilizado que más o menos 81,000 personas han participado en la campaña electoral, en caminatas, en concentraciones, en mítines. Esto equivale a 2 partidos de la selección ecuatoriana de fútbol, con el Estadio Olímpico Atahualpa completamente lleno. En Pichincha, Guayas y Manabí la situación es más grave aún. En Guayas, 175 concentraciones, 19.229, Pichincha 104, 14.585, Manabí 62, 6.255. Las 3 provincias que tienen las mayores complicaciones. El CNE estableció que en ciudades con más de 100,000 electores en las caminatas no pueden estar más de 200 personas y en las caravanas no más allá de 50 vehículos. El uso de la mascarilla es obligatorio. Daniela Valareso, intendenta de Pichincha, efectúa un llamado para que la gente colabore. Está poniendo en riesgo real la vida de la gente. El COE entregará cifras y presentará estos videos a los vocales del Consejo Nacional Electoral para que ese organismo efectúe un exhorto a las organizaciones políticas. Más aún cuando el sistema hospitalario colapsó. Cristian Hidalgo, TC Televisión. La capital estadounidense luce como un campo atrincherado en medio de amenazas de posibles ataques durante la toma de posesión de Joe Biden ese miércoles. Gracias por continuar junto al noticiero. El presidente Lenín Moreno informó que más de 8,000 armas serán entregadas a la Policía Nacional como parte de las acciones para combatir la inseguridad. El mandatario dijo que Ecuador registra la tasa más baja de homicidios en la región. Además, dio a conocer que en el 2020 las incautaciones de droga registraron un aumento del 56% en comparación al 2019. Esto se debe principalmente al accionar de la Policía Nacional del Ecuador. Sin duda alguna, el embate del narcotráfico es brutal, principalmente de los grandes grupos, estos organizados de México y de Colombia, a los cuales estamos combatiendo de manera permanente. Es por eso que nosotros hemos puesto todo nuestro apoyo para el fortalecimiento y la operatividad de la policía. La Asamblea Nacional intentará esta misma noche aprobar la Ley de Extinción de Dominio, que plantea normas y mecanismos para recuperar bienes adquiridos a través de actos de corrupción. Cristian Hidalgo nos revela en qué puntos los legisladores aún no alcanzan acuerdos. Sin acuerdos claros y con la presión de limpiar la imagen de la Asamblea Nacional, los 137 legisladores han sido convocados para intentar aprobar la Ley de Extinción de Dominio, que tiene 2 puntos polémicos que aún no han sido superados. La retrospectividad de la ley y la imprescriptibilidad de la acción penal para los bienes mal habidos. Es decir, algunos asambleístas se oponen a incorporar en la ley la figura de la retrospectividad, que permitiría que la justicia intervenga sobre los bienes de personas que fueron procesadas por corrupción antes de una posible aprobación de la ley. El legislador Helio Peña dice que dejar fuera ese punto generaría. Lo que estaríamos haciendo es blindando todos aquellos bienes obtenidos de manera fraudulenta en el pasado por quienes en su momento ostentaron puestos de alta jerarquía. Raúl Tello, asambleísta ponente de la propuesta, dice que el tema no debe ser dilatado más. Logremos los votos necesarios que permitan que el presidente de la República al fin tenga al menos una herramienta eficaz para la cirugía mayor en contra de la corrupción. No todos están de acuerdo con que el tema sea cerrado ya. Existen legisladores que piden que la ley sea sometida a votación cuando los 37 asambleístas que están en campaña retornen. Y poner por fin un pare a tanta corrupción en el Ecuador. El análisis de la ley de extinción de dominio debía culminar en diciembre. La falta de acuerdos permitió que este tema se sume al baúl de los pendientes del Parlamento. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
De acuerdo con una auditoría realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en tan solo 5 contratos firmados durante el gobierno anterior hubo un choreo de 2.500 millones de dólares. ¿Quiénes se robaron ese dinero? Exgerentes y exdirectores de Petroecuador, exministros de Energía, los dueños de las empresas beneficiadas, entre otros. Algunos están o estuvieron presos, otros fugaron. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht entregó más de 35 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos a cambio de ser favorecida con contratos de obra pública. ¿Quiénes se robaron ese dinero? Según la justicia, el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera, Alexei Mosquera, todos ellos vinculados al gobierno anterior. Según la Fiscalía y la Contraloría, en el IES hubo un desfalco de más de 7 millones de dólares por diferentes casos. ¿Quiénes se llevaron ese billete? Ramiro González y otros se habrían apoderado de al menos $1 millón. También, según la Fiscalía, en la Secretaría del Agua, Senagua, hubo un perjuicio de más de $2 millones. ¿Quién se llevó ese dinero? El exministro Walter Solís. De acuerdo con la sentencia del caso Soborno, 25 empresas entregaron entre coimas y pago de facturas más de $25 millones en sobornos a una red liderada por el expresidente Rafael Correa. ¿Quiénes se llevaron ese billete? Según la sentencia, el propio expresidente, su secretario jurídico Alexis Mera, su asesora Pamela Martínez y un montón de funcionarios y empresarios que recibieron los contratos. A esto hay que agregar los casos de Comecheques, los pativideos, los chalecos, Raúl Di Blasio y un montón más. Y no nos olvidemos de los 1.500 millones de la refinería del Pacífico. Son 30 casos de corrupción emblemáticos que se dieron durante 10 años del gobierno anterior. Esto nos llevaría a una cifra escalofriante. Algunos aseguran que podrían haberse robado alrededor de $35.000 millones. Como es lógico, la gente se pregunta cómo y cuándo vamos a recuperar lo robado. Para eso se está tratando hoy en la Asamblea la ley de extinción de dominio, que en un lenguaje sencillo lo que pretende es que a toda persona de quien se presuma ha robado dineros públicos se le quiten todos sus bienes. O sea, que se extinga el dominio que tienen sobre sus propiedades, supuestamente adquiridas con dinero mal habido. En teoría suena maravilloso, pero en la práctica puede resultar muy peligroso porque se puede utilizar para persecuciones. ¿Por qué? Porque acaba con el principio de presunción de inocencia, es decir, ya no es nadie inocente hasta que se demuestre que es culpable. Ahora le tocará al acusado demostrar que es inocente. También se podrá aplicar la retroactividad, o sea, si usted compra una casa cuando es joven y de viejo se le daña el alma y siendo funcionario público roba, no importa que esa casa la haya comprado antes y con dinero bien ganado, igual se la van a quitar. Como estos hay otros defectos. Esperemos su aprobación final y ojalá se corrijan los errores. ¿Quitarle el dinero robado a los corruptos? Claro que sí. ¿Violar derechos y el debido proceso con una ley que permita perseguir? Por supuesto que no. Y vamos con otros temas. El expresidente Rafael Correa fue convocado a rendir su versión vía telemática dentro del caso que investiga la muerte del policía Froilán Jiménez durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. El abogado de 4 militares investigados por este caso pidió
que se desclasifique información reservada que pueda servir para determinar responsabilidades. Amigos televidentes, ha fallecido en Guayaquil Alicia Ponce Intriago de Icaza, una mujer que aportó mucho a esta ciudad. Paz en su tumba. Desde televisión se solidariza con su familia, sus seres queridos y en este momento de dolor. En Estados Unidos, lo que habitualmente es una celebración multitudinaria de la democracia, ahora se ha convertido en una zona militarizada para blindar la ceremonia de las amenazas de posibles ataques por parte de seguidores del presidente Donald Trump. Hugo Onofre nos cuenta más sobre el ambiente que se vive en Washington. Están en cada rincón de la capital estadounidense. Son 25.000 soldados, sin contar los centenares de policías y demás agentes de los servicios de seguridad. El objetivo es evitar cualquier incidente antes o durante la investidura del presidente electo Joe Biden. Se siente como un pueblo fantasma, se siente muy raro. En un hecho sin precedentes en la historia republicana de la nación, los paisajes del Capitolio, la Casa Blanca, la explanada nacional y un extenso perímetro de la ciudad lucen como una zona de guerra. It's very scary. Y es que después del asalto al Capitolio, las amenazas de posibles ataques internos mantienen en alerta máxima a los servicios de seguridad del país. Tanto que las medidas ni siquiera excluyen a los propios uniformados. El ambiente es tan tenso que este incendio, ocurrido en un campamento de personas sin hogar ubicado en las cercanías del Congreso, encendió las alarmas y provocó la suspensión breve de los ensayos, que minutos más tarde volvieron a reanudarse. En tanto, en la parte posterior del Capitolio se ultiman los detalles de la plataforma inaugural, donde también hará su juramento la primera mujer electa como vicepresidenta. El número de invitados es restringido, se guardará distanciamiento social y miles de banderas de los 50 estados que conforman el país reemplazarán la presencia de los ciudadanos que antes solían concentrarse en la explanada para presenciar la ceremonia. Este miércoles, Joe Biden estará rodeado de sus predecesores George Bush, Barack Obama y Bill Clinton, como un gesto de unidad para sanar a un país dividido. Mañana el presidente Donald Trump abandonará la ciudad apenas comience el día para dirigirse al resort Mar-a-Lago en Miami. Con ello se convertirá en el segundo presidente en 150 años que no asistirá a una transmisión de mando. Gracias, Ubel. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso en su último día, antes del cambio de mando, nuevas sanciones a individuos y entidades que, aseguró, tienen como objetivo comercializar crudo venezolano, evadiendo las penalizaciones que Washington impuso a la petrolera estatal PDVSA en el 2019. La administración estadounidense, que sancionó por primera vez a esa red en junio de 2020, decidió este martes actualizar sus sanciones e impuso restricciones económicas a 3 individuos, 14 entidades y a 6 barcos. Excelente martes para todos, buenas noches, ya estamos listos en La Roja. En este momento hacemos contacto nuevamente con nuestro compañero Mauricio Ceballos, quien se encuentra en el Hospital del Niño en Guayaquil, donde lamentablemente murió la menor que recibió uno de los disparos que también mataron a su padre. Adelante Mauricio, te escuchamos. Así es, retomamos la información, como decíamos al inicio del noticiero, la pequeña que fue herida el día de hoy, cuando asesinaban a su padre, también ha perdido la vida. Nosotros nos encontramos en los exteriores del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, al sur de Guayaquil, en donde varios familiares se han acercado y por obvias razones también y por el respeto que se les tiene, no nos hemos acercado. En este momento se va el carro de criminalística. En este instante, justamente en este instante, está por salir el vehículo que lleva el cuerpo de la pequeña de tan solo 1 año, pequeña que fue herida de gravedad con un impacto de bala en la cabeza y que
perdió la vida hoy en el quirófano cerca de las 5:30 de la tarde. Como observamos, el vehículo de criminalística ha venido. No conocemos si algún fiscal también se ha hecho presente para el levantamiento del cadáver, pero esto es lo lamentable, lo que realmente llama la atención. Agentes de criminalística conversan con los familiares sobre este hecho que realmente nos llama de verdad a la reflexión y sobre todo también a la seguridad que todos piden. El carro de criminalística ya se va a llevar o ya se está llevando el cuerpo de la pequeña de tan solo 1 año de edad, algo que no podemos ni siquiera decirlo de manera normal, porque no es normal lo que está pasando, no es normal lo que está ocurriendo. Esa es la información que se genera. Se confirma la muerte de la pequeña de 1 año en el quirófano del hospital, en uno de los quirófanos del Hospital Francisco de Icaza, Bustamante. Con esta penosa noticia, esta lamentable noticia, retornamos hasta estudios. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu completo informe. Estaremos tras este caso que definitivamente no puede darse porque personas inocentes, en este caso una menor de edad, ya forma parte de la lista de víctimas colaterales de la violencia. Y cambiamos de tema. Sicarios asesinaron la tarde de este martes a un comerciante de mariscos en el sur de Guayaquil. Según la policía, este crimen obedece a un ajuste de cuentas. La víctima recibió 2 balazos en la cabeza. Los sicarios aprovecharon el semáforo en rojo para asesinar a Gustavo Álava Acuña. La víctima al momento del crimen viajaba en su carro, pues tenía que entregar unos camarones a un cliente. ¿Me recuerda cómo lo mataron al señor? El vitero estaba por aquí cerca, ¿no? Aquí estaba parqueado ese. Ya. ¿Y cuántas personas estaban en el carro negro? No, yo sí no le sabría decir cuántas fueron. Ya. Pero se bajó fue uno a dispararle. ¿Y en la huida casi se estrellan? Sí. Por aquí fueron mañana. El occiso trabajaba como comerciante de mariscos. Gustavo Álava recibió al menos 5 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Los victimarios aprovecharon que el semáforo esté en luz roja para que esté detenida el tránsito vehicular y proceden a través de la valla que observamos aquí a la izquierda a procederle a disparar por 3 ocasiones. Por el momento un examen visual tiene 2 entradas de orificio causadas por proyectil de arma de fuego. La familia no quiso hablar del tema, pero la policía le manifestó que desconocen los motivos del crimen. Mismo los familiares refieren de que no tiene ningún tipo de amenazas, no ha tenido ningún problema con ninguna persona y les causa extrañez de que le hayan cometido este atentado en contra de la vida de este ciudadano. El occiso no registraba antecedentes penales. Jorge García, TC Televisión. Y un hombre de avanzada edad fue encontrado sin vida en un baño del área de carga internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Fernando Escurra nos cuenta cuáles serían las causas de su muerte. Cerca del mediodía del martes, un trabajador del aeropuerto alertó a la policía luego de ver el cuerpo de un hombre en una de las baterías sanitarias. El fallecido laboraba en la terminal aérea. Trabajaba en una empresa aparentemente de carga y la persona más o menos tendrá unos 60 años de edad aproximadamente. Según peritos de criminalística, el cuerpo no tenía huellas de violencia. Una primera hipótesis de la muerte sería problemas de salud, según información que dieron los familiares. Había tenido una operación a corazón abierto meses antes, entonces esto puede darnos una pauta de cuál fue la posible causa de muerte. La autopsia determinará la causa de la muerte. La policía no descarta que sea a consecuencia del coronavirus. El fallecido era oriundo de Guayaquil. El tiempo aproximado de muerte corresponde a unas 6 a 8 horas. Sí, en ese lapso la persona habría estado ingresada aquí en estas baterías sanitarias. El cadáver fue llevado a la morgue de la capital. Luego de las pericias forenses será entregado a sus familiares. La unidad de muertes violentas estará a cargo de las investigaciones. Fernando Escurra, TC Televisión. Y esta tarde se realizaron los sepelios de las 12 víctimas del volcamiento en la provincia del Bolívar. El siniestro ocurrió la noche del domingo cuando la furgoneta en que viajaban tuvo una falla mecánica y se volcó. 10 de las víctimas de la familia Quesada fueron sepultadas en Guayaquil y 2 en Milagro. Parte de ellos estaban de vacaciones en el país y este día debían regresar a Estados Unidos, donde residían habitualmente. Un hombre fue asesinado tras recibir una puñalada durante una riña en el centro histórico de Quito. El presunto homicida fue detenido. Este video lo grabó un testigo de la pelea. Se puede ver cómo quedó la víctima luego que el agresor lo atacara con un arma blanca.
Esto fue a plena luz del día en una concurrida plaza del teatro en el centro de Quito. Existe la agresión y la herida a la altura del cuello. El agresor intentó escapar, pero fue sometido por la policía. Luego de revisar el récord policial, se evidenció que tanto la víctima y el victimario tienen antecedentes penales por varios delitos. Por heridas, por hurto, incluso por lesiones más graves. La víctima igual registra antecedentes, 5 por robo. En el 2020 hubo 7 indigentes fallecidos en Quito, 4 de ellos en el centro histórico. En lo que va del año es el primer caso que se registra en ese sector de la capital. Quienes visitan la Plaza del Teatro aseguran que ven robos y consumo de licor. Se ha habido muchas cosas aquí en Plaza del Teatro. Sumaditos y sí, las batidas que hacen los señores policías. Ambos habían tomado licor artesanal. Las investigaciones policiales se centrarán en identificar los sitios clandestinos donde se vende este producto, cuya venta está prohibida. Fernando Escurra, TC Televisión. Y atención, hoy se instaló una nueva diligencia por la muerte de Lisbeth Vaquerizo, donde debían rendir su versión los familiares de Luis Hermida, principal sospechoso del femicidio que investiga la justicia en Guayaquil. No solo Luis Javier Hermida Núñez es buscado por la justicia. Ahora las autoridades también están tras la pista de Bolívar Hermida, Nancy Núñez y Miguel Ángel Hermida. Son quienes este martes estaban solicitados por la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria por el delito de femicidio en el caso de Lisbeth Vaquerizo, la joven que el pasado 21 de diciembre murió por golpes contundentes en la cabeza, heridas que fueron selladas con pegamento. El abogado Alexander Espinales, patrocinador de la familia Hermida Núñez, aseguró que sus defendidos no acudirán a rendir su versión mientras continúen vigentes las boletas que pesan en su contra. Cuando fuimos llamados por Fiscalía comparecimos oportunamente. ¿Cuál era la necesidad de solicitar una orden de detención? Eso se solicita cuando la persona no da las facilidades, cuando la persona no comparece. Lo que ha hecho Fiscalía es entorpecer poder acceder a esa información. Si Fiscalía no hubiera solicitado esas órdenes de detención que aún están vigentes, obviamente ya se hubieran manifestado mis defendidos y hubieran proporcionado la información que tienen. Espinales manifestó que desconoce el paradero actual del principal sospechoso, Luis Hermida, y sus padres y hermanos. Yo he perdido contacto desde la semana anterior con ellos. El número de teléfono que tenían no responde. No tengo conocimiento de cómo entablar este contacto directo con ellos y por lo tanto trabajo jurídicamente con lo que existe en la investigación. La no comparecencia de los llamados a declarar por este caso generó indignación a los familiares de la víctima, quienes continúan con carteles y megáfonos protestando en los exteriores de la Fiscalía La Merced. Una burla más. Están tal vez mirándonos, riéndose de todo lo que representa la justicia. He recibido amenazas que me van a dar un susto y a mí y a mi familia. ¿Usted teme por su vida? Te cuento que no, porque mi vida le pertenece a Dios. Y si en este país a todo el mundo lo callan, solo dándole muerte, aquí estoy. Luego de esta diligencia en la que no comparecieron Luis Hermida y sus familiares, el siguiente paso sería la formulación de cargos. El día de mañana se tienen previstas más diligencias, donde son nuevamente llamados a declarar los familiares de Hermida, además los funcionarios de la funeraria, pero ahora por el delito de fraude procesal. Vanessa Filella, TC Televisión. Nosotros seguiremos cubriendo el paso a paso en este proceso judicial tan polémico hasta ahora. Cambiamos de tema. Un auto cayó sobre un taxi tras perder pista y precipitarse al carril contrario de una avenida en Loja. Una mujer terminó con graves heridas. Pérdida de pista sería la causa del accidente de tránsito que se registró en la ciudad de Loja la tarde de este lunes en la avenida Manuel Carrión Pinzano, sector El Bosque. Según la policía, este vehículo Suzuki se impactó contra este taxi que llevaba a una pasajera, la cual fue llevada a una casa de salud con pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas. Buenas tardes, es un accidente con tipología roce positivo, con estrellamientos, pérdida de calzada, caída en plano inferior y estrellamientos. De igual manera hay un volcamiento. Existen como resultado personas heridas, han sido trasladadas ya despachadas. En este momento el equipo de investigación técnica de la accidentología vial de la Jefatura de Loja estamos haciendo las investigaciones técnicas para poder determinar cuáles fueron las causas del siniestro. Otro herido está fuera de peligro en el Hospital Isidro Ayora. Al momento se realizan las investigaciones para determinar los hechos y responsabilidades. En Loja, Carlos Andrade, TC Televisión. Bien, queridos amigos, de esta manera concluimos. Un abrazo para todos como siempre.
Que tengan una muy buena noche. Pero le dejamos con una invitación porque TC está de estreno. En la siguiente nota les contamos los entretelones de Juntos y Revueltos, la nueva producción con un elenco de reconocidos actores que entretendrá a las familias ecuatorianas. Hoy me di cuenta que poquito a poco empieza la cuenta regresiva para Juntos y Revueltos, la nueva producción de TC grabada en plena cuarentena y hoy se estrena. Me encanta, la pasamos muy bien con todos grabando, trabajando, la verdad no se siente y va a estar muy divertido. Eso le pasa por coger hombre usado, habiendo tanto hombre soltero allá afuera. Muchas historias que descubrirá. Leonardo es un tipo bueno y muy trabajador. Catalina los enamorará con su ternura, mientras Paula es ocurrida y disparatada. Es que las princesas no trabajamos. Y el matrimonio de Vitalino y Margarita los divertirá con sus ocurrencias. Como mala lo dudo. Tata, tu texto. ¿Qué haces aquí? Es que vine a ver la novela, pero este chisme está mejor. Claro, si aquí esta casa es pura pelea, toda agresión. Ellos son solo parte de todo el elenco de Juntos y Revueltos. Hoy el gran estreno a las 20 horas. Mira esos cuadros, mira las fotos. Ya. ¿Te das cuenta qué retos son? Carla Santana, TCT.